y todos los que lo oían se admiraban. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dispongámonos para escuchar el Evangelio del día de hoy y por medio de él descubramos una invitación que Dios nos hace a vivir su voluntad. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gesarenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y le gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que habían ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que Dios ha sido contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Dice el Evangelio que una vez que Jesús ha expulsado al demonio de aquel hombre y cuando los habitantes comienzan a darse cuenta de aquel acontecimiento, curiosamente le van a pedir a Jesús que se marche de la comarca. No quieren la presencia de Jesús en aquel lugar, como si la presencia del Señor constituyera un problema o los llevara a una situación de dificultad. Es muy triste cuando también en nuestra vida preferimos estar lejos de Jesús, porque cerca de Él, entonces el Señor nos va a motivar a vivir el amor, el perdón, la justicia, la rectitud. Parece que lejos de Jesús nuestra conciencia no nos va a reclamar nada, pero no es el camino correcto. El cristiano tiene su lugar a un lado del Señor Jesús, y ahí entonces hay que descubrir a qué es a lo que el Señor Jesús nos va invitando y responderle con toda generosidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.